Y como ya he avanzado antes, vamos a abordar otra faceta de este ecosistema del emprendimiento innovador desde esta perspectiva de lo que están haciendo las instituciones y los agentes de la formación, de la universidad, los diferentes programas, pues para intentar dar otro empujón desde otro punto de vista. Y tenemos a una moderadora de lujo y a otros 3 ponentes de lujo también. Agradeceros vuestro tiempo y vuestra dedicación y nuevamente agradecer a nuestros compañeros del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y al culpable que está por aquí, que es este señor, Vicent, porque son concretamente los que nos han ayudado a identificar a estos ponentes y a convencerles de que estén aquí y nos acompañen. Así que adelante, todos tuyos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, buenos días. La verdad es que es un placer poder compartir hoy con compañeros, ¿no?, de distintos organismos y relacionados con la formación, pues un poco reflexiones sobre el fomento del emprendimiento y el emprendimiento en los distintos ámbitos relacionados con los estudiantes y con la formación desde distintos puntos de vista. Y bueno, nos acompañan Ricard Calvo, director del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial de la Universidad de Valencia. Hola Ricard, ¿qué tal? Muy buenas. Enrique García Peña, director general de Florida, Grupo Educativo, y Mariano Monzó del Olmo, director del Centro Integrado Público de Formación Profesional de Mislata. Yo creo que vamos a tener 3 puntos de vista muy diferentes para poder empezar a comentar temas sobre emprendimiento y cómo fomentar esas competencias emprendedoras entre los estudiantes, tanto universitarios como de formación profesional. Y un poco yo creo que esto pues al final tiene que ser un debate, ¿no?, que vayan surgiendo. Yo he preparado así algunas preguntas sobre las que podemos hablar, pero pueden surgir otras de la propia conversación que yo creo que harán que esto sea realmente interesante. Si por contextualizar un poquito, si revisamos los datos del último informe del Observatorio de Emprendimiento de España, el conocido como informe GEM de España de 2022, pues se ha recuperado el empuje en emprendimiento innovador en el país que teníamos antes del COVID, y ha aumentado por primera vez el número de mujeres frente a hombres que emprenden. Esto es cierto. A lo largo del año 2021 la actividad emprendedora pues se ha recuperado hasta suponer el 5,5% de la población. Este porcentaje es similar al que teníamos antes del COVID, y lo ha hecho a pesar del repunte del abandono empresarial, que ha sido del 2,2% en el último año. Además, el porcentaje de mujeres involucradas en iniciativas emprendedoras de menos de 3 años y medio de vida es del 5,6%, que es por primera vez también superior al de los hombres, que fue del 5,4%. Y ha aumentado en todas las fases de ese proceso emprendedor, aunque también es verdad que hay que decir que en todos los que son proyectos tecnológicos o iniciativas emprendedoras de alto valor añadido relacionadas con la tecnología, todavía el liderazgo de las mujeres está muy por debajo del de los hombres y es menos del 50% del de los hombres. Entonces, bueno, pues en este sentido yo creo que sería interesante compartir el punto de vista de todos vosotros sobre, por un lado, cómo podemos favorecer las competencias emprendedoras desde la propia formación reglada que tenemos en los distintos centros, en la Florida, o en la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica o UFP, y no solo cómo fomentar desde la formación, sino también qué acciones se están llevando a cabo ahora, fuera de lo que sería formación reglada, en los distintos centros para favorecer que se creen nuevas empresas por parte de los estudiantes o de los egresados ya de los distintos centros. Empezamos como queráis, de allá para acá si queréis. Bien, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo quería un poco lanzar la idea que tenemos desde la formación profesional, es decir, ¿qué estamos haciendo en la formación profesional y qué podemos hacer mejor en la formación profesional? Bueno, en primer lugar, definir o decir que en la formación profesional, desde el año 2011, que con la LOE se implantó el módulo de empresa e iniciativa emprendedora en todos los ciclos. Por lo tanto, quiere decir que todo egresado de formación profesional sale del centro con competencias emprendedoras. Por lo tanto, digamos que partimos de una base interesante. El tema es cómo transformamos esa competencia que está ahí en mejorar la creación de empresas. Y eso quizá no lo estamos haciendo tan bien,
pero sí que puedo contar cosas que ya se han empezado a hacer y cosas que se están haciendo en otros sitios. Por ejemplo, contar que en el País Vasco, que es siempre el referente en formación profesional y siempre inicia las transformaciones y la innovación en la formación profesional, pues ya desde el 2001 no solo imparten el módulo como todo el resto del territorio nacional de IE, de Empresa Iniciativa Emprendedora, sino que además tienen se fomenta desde la Viceconsejería de Formación Profesional la creación de empresas. Entonces tienen un programa específico, ahora hablaremos de lo que estamos haciendo nosotros, pero ese programa les ha conducido a que en la actualidad, por ejemplo, datos recientes, el curso pasado se crearon 70 empresas creadas en el País Vasco en 170 centros. Por lo tanto, la media viene a ser en torno a un 42% de empresas que se están creando. Empresas que al cabo de 2 años superviven un 65%, que también es un dato muy alentador. Por lo tanto, en todo siempre nos marcan el camino, ¿no? Y ahora, en la actualidad, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el del año 2020, ha elaborado el Plan de Modernización de la Formación Profesional, con una inversión de 1.900 millones de euros, que una de las líneas estratégicas, hay muchas, con muchos fondos, por ejemplo, el incremento de la formación en un 20%, que supone una de las partidas más importantes, la acreditación de competencias de aquellos profesionales que no tienen titulación, pero también tiene una línea que es de emprendimiento. Entonces, en la línea de emprendimiento tiene 2 acciones fundamentalmente, una que ha sido la creación de aulas de emprendimiento, que no es únicamente la creación de un espacio físico, sino más cosas, que ahora contaré, ¿no? Entonces, en ese plan hay presupuestado la creación de 1.850 aulas de emprendimiento en todo el territorio nacional, con una financiación en torno a 21 millones de euros, que supone que para cada centro que implanta una aula de emprendimiento, pues va a tener una subvención. Nosotros ya estamos en ello, ya llevamos, este es el segundo curso, tenemos una subvención de 5.000 euros por año, hasta 3 años, por lo tanto nos llegará una financiación de 15.000 euros. Es una forma no solo de crear un espacio físico, sino de fomentar y motivar para que los centros no se quede únicamente como una asignatura que lo imparte un profesor y al final la prueba, sino que todo el centro dinamice la posibilidad de la creación de empresas. Y en eso estamos. Por ejemplo, nuestro centro ha hecho eso. Estamos, aunque trabajábamos en emprendimiento hace tiempo, pero esto ha sido un revulsivo. Hemos creado un equipo, en el curso pasado creamos un equipo de emprendimiento formado por 5 personas, un jefe de estudio que lidera, y 3 profesores de formación y orientación laboral, que son los que imparten el módulo de Empresa Iniciativa Emprendedora, y un cuarto que es la orientadora, porque dentro del emprendimiento uno de los pilares es las soft skills, ¿no? El trabajo de... Entonces estamos trabajando en las soft skills. Por ejemplo, el curso pasado nosotros trabajamos la comunicación, nos formamos en comunicación, el claustro de comunicación, y ahora estamos trasladándolo a los alumnos, ¿no? También vamos a trabajar este año otro tipo de soft skills, bueno, es decir, que se están empezando a mover cosas. Hay centros, hay comunidades autónomas que lo están haciendo. Es decir, si todo el territorio nacional lo ponemos al nivel del País Vasco, aquellos hace ya 20 años que empezaron, bueno, empecemos, ¿no? Pues la verdad es que podemos crear muchas empresas, ¿eh? No hay que olvidar que por la formación profesional pasa 1 millón de alumnos. Eso supone que prácticamente podemos tener unos 400.000 egresados al año. Pues si de esos 400.000 egresados conseguimos que un porcentaje elevado puedan crear su propia empresa, porque podemos facilitarles esa formación. Según diferentes informes, se habla de que en España, en Europa, hay un 15% de posibles emprendedores, en España en torno a un 10%. Bueno, pues si hay 400.000 egresados, pues 40.000 posibles emprendedores. A ver si conseguimos, desde la formación profesional, que les demos formación, que se las damos en el módulo de IE, pero además conseguimos inculcarles el gusanillo para que se lancen, siendo conscientes, y quizá me estoy alargando demasiado, de que cuando un alumno finaliza la formación es difícil que cree inmediatamente la empresa porque le falta madurar, pero sí que es verdad que podemos rescatar a ese alumno que al cabo de, que cuando consigue la titulación se pone a trabajar y al cabo de 4, 5, 6 años retorna con una cualificación, unas competencias mejores,
y que le va a permitir, a partir de esa formación que ya tuvo, crear la empresa. Y ahí sí que deberíamos estar, porque además el plan de formación, el plan nacional establece que esa sala de emprendimiento no solo es crear el espacio físico, sino que les acompañemos en su vida profesional. Es decir, que estemos abiertos a que un exalumno venga de hace 5 años y les sacamos el acompañamiento. Muchas gracias, Mariano. Por si sirve de ejemplo, en el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, la unidad de emprendimiento, que es IDEAS UPV, ofrece la mentorización y el acompañamiento para la creación de empresas para los estudiantes y egresados. En cualquier momento, una vez han finalizado sus estudios, pueden volver a la universidad y disponer de todo el asesoramiento gratuito, toda la mentorización, incluso de los espacios de coworking gratuitos durante el primer año de constitución de la empresa, lo cual favorece muchísimo que una persona cuando arranca pues tenga eso cubierto para durante ese primer año reducir los costes, porque siempre todos sabemos que cuando hay que emprender, pues esa inversión inicial pues es uno de los problemas que tienen la mayor parte de los emprendedores. Entonces, me parece muy interesante que desde FP se siga esta misma política de atender a los egresados de FP cuando a los 2, 3, 5 años de haber iniciado su carrera profesional deciden que es el momento de constituir su propio proyecto empresarial y que estemos ahí para acompañarles y bueno, pues no solo con el espacio físico, sino con mucho más. Y en ese sentido luego es muy bueno también porque los propios egresados que tú has acompañado hacen de mentores luego de tus nuevos, de las nuevas iniciativas. Entonces empiezas a crear un club que unos a otros se ayudan y es muy potente, es una iniciativa yo creo que muy interesante y que en FP va a tener un éxito seguro, porque además pienso que el estudiante de FP también tiene ese espíritu emprendedor, que lo tiene bastante desarrollado. Pues muchas gracias. Vamos a continuar por aquí y luego seguimos. Sí, bueno, el espíritu emprendedor sin duda, FP, yo creo que el espíritu emprendedor existe. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad a la hora de, en la mesa anterior se ha comentado de entrenar al talento. Tenemos una gran responsabilidad a la hora de entrenar al talento emprendedor. Tengo muchísimas ideas en la cabeza, a ver si soy capaz de ordenarlo. En el mismo informe que comentabas, Esther, hay un dato que a mí me preocupa un poco, ¿no? Aunque ha ocurrido históricamente, y es que el 70% de las personas que quieren emprender alegan que hay escasez de empleo. Entonces te deja un poco decir, vale, escasez de empleo, pero ¿es porque es emprender la única alternativa? Bueno, pues vamos un poquito atrás, ¿no? Es decir, si esas personas que están respondiendo que debido a la escasez de empleo quieren emprender, somos capaces de entrenarlas para emprender, y estoy de acuerdo con lo que decía Mariano, que se van dando pasitos, ¿no? Es decir, aulas de emprendimiento, pero que no se quede solo en un espacio. Iniciativa emprendedora que no se quede solo en una asignatura, porque al final emprender es cuestión de actitud. Y yo creo que hay que ser mucho más radical a la hora de enseñar a emprender, igual que hay titulaciones de ingeniería o titulaciones de magisterio, ¿por qué no se puede enseñar a emprender? Después, si queréis, os cuento el ejemplo de cosas que estamos dando pasos nosotros, pero creo que hay que abordarlo desde edades muy tempranas, FP, incluso la ESO, bachillerato, con iniciativas, sobre todo con una formación muy práctica y aterrizada. Es decir, casi como digo yo a veces, que se peguen la leche antes de llegar a los 18 años. Yo creo que hay mecanismos para hacerlo. Evidentemente los vascos nos llevan 8.000 años de diferencia, ¿no? Pero ya que están poniendo en marcha ese tipo de proyectos, creo que deberíamos incorporarlos, ¿no? y ser más radicales en esa formación. Nosotros desde Florida siempre hemos apostado, además que hemos colaborado con el Centro de Mislata, porque somos como primos hermanos en cuanto a la mentalidad emprendedora, somos una empresa cooperativa y eso ya nos lleva intrínseco el emprendimiento, por esa metodología, ese modelo educativo emprendedor en todas las etapas educativas. Igual soy muy radical diciendo que en nuestras escuelas infantiles de 0 a 3 años se fomenta el emprendimiento, no voy a llegar a tanto, pero en infantil, primaria, secundaria, bachillerato, la ESO, ciclos formativos por supuesto y universidad, yo no hago distinción. De lo que se trata es de empezar a formar en metodologías competenciales, la soft skill, porque también dentro de las universidades tenemos muchas veces el mito de que los que emprenden son los de ADE, los que emprenden son los de carreras económicas, empresariales, y nosotros que tenemos ya el modelo educativo trabajando esta metodología emprendedora con todos los ciclos formativos, sean de mantenimiento, sean de gestión de ventas y espacios comerciales o con la gente de educación en magisterio, trabajamos un modelo por proyectos que a lo largo de los 4 años de titulación o de los 2 de los ciclos se van trabajando esas competencias y sorprende cómo te pones delante de, en este caso mujeres,
Digo el ejemplo de las mujeres de las titulaciones de educación infantil, magisterio de educación infantil y primaria, porque está pues un poco el run de que no, esta gente cuando acaba va a hacer posiciones y ya está. O sea, la cantidad de ideas y de emprendimiento y de negocios que pueden salir si se les entrena a emprender. Claro. Es decir, no tienes por qué acabar montando haciendo posiciones. Puedes montar pues, cualquier tipo de proyecto, es decir, pues eso trasladado a cualquier titulación de cualquier ámbito de conocimiento funciona, pero hay que enseñarles a emprender. Yo creo que eso es fundamental. Y por acabar, hay que ser mucho más radical en cómo enseñamos a emprender, que yo creo que se puede enseñar. Sí, así es. Desde luego que se puede dar pasos más avanzados que simplemente dar a lo mejor solo la formación, sino ser más radical y pues eso, meter ya mentorización, que ellos vean ejemplos, los ejemplos prácticos de casos de éxito y fracasos también sirven para aprender y para que el estudiante un poco vea que es posible. Los referentes para todos son buenos y en el caso del emprendimiento también. Todo suma, desde luego todo suma, pero creo también que el meterles en proyectos prácticos es fundamental. Es fundamental para que vean pues, cómo poner en marcha un proyecto, las dificultades a las que se enfrentan, los riesgos, los fracasos, las alegrías, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y pienso que quizá la formación profesional es mucho más práctica y se puede llevar más a eso. La formación universitaria, desgraciadamente, todavía seguimos muy anclados en créditos, en lo tradicional, en las prácticas al final. Se van dando pasos, evidentemente, pero creo que eso es lo que hay que romper si queremos, como decía en la mesa anterior, entrenar el talento emprendedor. Muchísimas gracias. Ricardo. Bueno, pues agradecer nuevamente la moderación, a Vicent la invitación a la organización del Congreso. Efectivamente, como dice Enrique, es decir, la universidad es la última fase del proceso de formación, ¿no? Y por tanto nos encontramos con que todos los cambios que se van implantando en niveles inferiores pues tardan muchísimo más en llegar. Aún así a mí me gustaría, y yo creo que Vicent cuando me invitó pensaba en esa, no en la visión institucional de la universidad, sino en la visión aplicada desde lo que es el grupo de investigación, que nosotros trabajamos temas de desarrollo local, de desarrollo del territorio, ¿no? Lo primero que haría es una matización, es decir, cuando hablamos de espíritu emprendedor, o de emprendedores y de espíritu emprendedor, que posiblemente habría que matizar, ¿no? Es decir, lo que es un emprendedor o lo que es una persona que tiene espíritu emprendedor. Y sobre todo lo que yo distinguiría es entre lo que es una persona que tiene espíritu emprendedor o un emprendedor como tal o una emprendedora y una persona que busca autoemplearse. Es decir, que sería un nivel muy distinto, ¿no? El emprendedor tiene un valor añadido dentro de lo que sería este proceso, no tan solo el de buscar su puesto de trabajo o su espacio dentro de lo que sería la sociedad o la parte socioeconómica de la misma, ¿vale? Por tanto, yo lo que sí que veo que es un proceso a largo plazo, creo que estoy totalmente de acuerdo con Enrique en que la universidad tiene que ponerse las pilas, para integrar propiamente, pues no sé si con asignaturas, con talleres, con seminarios, con actividades de aquellas que nos cuesta tanto que nuestro alumnado venga fuera de lo que serían sus módulos formativos, pero sería interesantísimo que conozcan, que sepan de alguna manera qué es lo que se plantea y las posibilidades que van a tener, totalmente de acuerdo con Mariano, a medio y largo plazo. Es decir, esto no es algo de querer cambiar ya, porque la persona, cuando sale de la universidad, de los ciclos, de cualquier nivel educativo, pues posiblemente no está preparado. Es decir, su mochila, a mí me gusta mucho utilizar aquello de la mochila universitaria, ¿no? Es decir, donde vamos poniendo todo aquello que vamos aprendiendo, que genera un pozo y del que vamos sacando después poco a poco. Yo os diría que, y lo hemos experimentado, yo creo que echando un vistazo al auditorio, todos hemos experimentado cómo esas competencias se ponen en juego años después. Es cuando yo empiezo a tener las cosas claras, cuando empiezo a rodar en el mercado, cuando empiezo a ver todo ese proceso. Entonces, yo lo que diría es, la universidad tiene que hablar de esto. ¿Vale? Tiene que hablar. Y no solo desde el punto de vista institucional, es decir, tú decías los servicios que tiene la Universidad Politécnica, la Universidad de Valencia evidentemente tiene VEMPREN, tiene Ocupació, es decir, tiene ya su línea, ¿no?, institucional. Pero es que yo no creo que estamos hablando de esta línea vertical institucional, sino posiblemente de lo que sería una línea transversal que cruce y que se aplique a los de ADE, por supuesto, a las de ADE, a los de relaciones laborales, pero que se aplique también a los de medicina, a los de magisterio, a los de, no sé, a cualquier titulación, a turismo, es decir, a
a cualquier titulación que pueda haber en funcionamiento. Por tanto, yo en esta primera ronda lo que diría es, sí, nos deberíamos subir al carro cuanto antes, pero deberíamos plantearnos de qué manera llevar esa transversalidad, ¿no?, a las aulas, dar a conocer, porque yo estoy seguro que, creo que no está medido, pero el porcentaje de egresados y egresadas de nuestros grados que no conocen los servicios de emprendimiento, pues rozará, me jugaría el dedo pequeño, ¿no?, por no jugarme de los que utilizamos más, yo diría que es un 90 y algo %. Entonces estamos hablando de que es muy difícil que esto pueda casar. Bueno, efectivamente es necesario que sea transversal esa formación en emprendimiento y esas competencias que se le dan a los estudiantes, y no solo a través de las propias materias regladas de los planes de estudio, sino con esos planes transversales. Entiendo que las unidades, y así lo hacemos, ¿no?, las unidades de emprendimiento de las universidades, el caso que yo conozco, que es la Universidad Politécnica de Valencia, precisamente lo que hace es eso, montamos hackatones, challenges y damos formaciones, el Day Emprende, el Week Emprende de un día, de una semana, para que vayan un poco, hacemos un embudo muy ancho donde entran muchos estudiantes porque vamos al aula a captarlos a las distintas aulas con el Day Emprende, y luego ya pues los que les va gustando se van quedando en los proyectos que empiezan o en las formaciones que incorporan más días. Pero hay una cosa que es cierto que es muy complicado, y es llegar a todo el estudiantado. Al final nosotros tenemos pues en torno a 30.000 estudiantes dentro de la UPV, y bueno, pues ya quisiera yo llegar al 20% de esos 30.000. Es muy complicado, y en ese sentido yo creo que es importante que tengamos, gracias a Dios, por primera vez en la historia de la UPV ha caído el vicerrectorado que tengo que dirigir yo, estudiantes con emprendimiento. Es la primera vez que están juntos, estudiantes y emprendimiento. Normalmente emprendimiento iba con empleo por un lado y la parte de estudiantado y deportes por otro, ¿vale? Entonces en deportes sí que participan bastante los estudiantes. Así es que ahora con esto una de las oportunidades que hemos visto es acercar mucho más el emprendimiento al estudiantado. Y en este sentido hemos creado también un plan integral de acompañamiento al estudiante que acompaña a los estudiantes de grado, máster y doctorado en todos sus estudios, en todos los ámbitos, no solo del emprendimiento. Y lo que hemos aprovechado es ese plan integral de acompañamiento al estudiante para meter el emprendimiento en las acciones transversales que se hacen en todos los cursos, de todas las carreras, de todos los grados y másteres. Y esto está teniendo, bueno, pues lo que primero está pasando es que participan mucho más en todos esos hackatones, challenges y demás que vamos organizando a lo largo del año, para que se produzcan competiciones entre alumnos de grupos multidisciplinares. Es decir, que tiene que venir un alumno de cada escuela, de cada grado, tienen que formar equipos de distintos grados. No vale que los estudiantes sean todos del mismo grado, y esto está dando unos resultados muy positivos en cuanto a participación. Luego veremos en qué acaba esto, porque claro, tú empiezas aquí y luego tienes que acabar creando empresas, ¿vale? Bueno, por seguir un poco con la conversación, ¿qué acciones creéis que podríamos hacer también para favorecer esa motivación por el emprendimiento en empresas más tecnológicas de las mujeres? Es una pregunta difícil, porque yo no tengo la respuesta, pero un poco ¿qué veis que se podría hacer para favorecer que las mujeres emprendan en empresas más tecnológicas de valor añadido? Bueno, en primer lugar, conseguir que las mujeres se acerquen a la formación tecnológica. Eso. Por ejemplo, mi centro es un centro que una de las familias más potentes es la informática. De hecho, somos centro de excelencia en informática aplicada a la Comunidad Valenciana. Tenemos toda la oferta en grado medio, grado superior, incluso los másteres de informática, tanto de ciberseguridad como inteligencia artificial y Big Data, y las mujeres prácticamente no están representadas, es decir, representan muy poco porcentaje de alumnado. Tenemos que conseguir que las mujeres se acerquen a las STEAM, ¿no?, a la formación de ciencias y de tecnología. Nosotros en concreto, pues también, como centro somos bastante innovadores, pues también tenemos a una responsable novedosa de este año que va a trabajar ese ámbito, es decir, a ver cómo conseguimos que a nosotros nos sobran alumnos, dejamos en torno a 2.000 alumnos al año fuera, pero sí que tenemos la vocación de conseguir transformar lo que está pasando. Es decir, pues esta profesora que se va a encargar de esa formación, de esa línea de trabajo, va a intentar conseguir que las alumnas que hacen bachiller y que hacen secundaria visualicen, por ejemplo, la informática, que es donde estamos nosotros, somos un centro
centro de servicios, pero que tenemos informática. ¿Cómo conseguimos eso con las mujeres? Porque además es que no entendemos porque es una profesión perfecta para todos, pero para las mujeres es súper perfecta, ¿no? Es una formación de bata blanca que puedes conciliar perfectamente porque el tipo de trabajo permite el teletrabajo y tenemos que conseguir que vengan las mujeres. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, en nuestra experiencia, aunque no tenemos gran información de tabulación de creación de empresas, las empresas que se han creado en el centro fundamentalmente han sido de informática. Y son empresas donde había hombres, no habían chicos, no había mujeres, porque hay muy pocas. Es decir, hay grupos en los que no hay alumnas. Yo recuerdo que nos visitó el presidente de gobierno en el mes de mayo y cuando vinieron de protocolo decían, no, hay que meter mujeres, porque claro, no puede entrar a un aula que solo hay hombres. Entonces, bueno, pues tuvimos que buscar un grupo, de los tres grupos que tenía en ese momento de informática, el que tenía chicas, que tenía 2 chicas, y las pusimos delante. Bueno, pues esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo conseguimos que las mujeres se acerquen? Bueno, pues eso es una labor de que se está intentando promover acciones de conseguir que las mujeres se acerquen a ese tipo de profesiones, que son profesiones de mucha carrera profesional, de gran retribución y que incluso, en el caso de informática, permite perfectamente conciliar. Pues tendremos que hacerlo, ¿eh? Yo creo que tenemos un problema de orientación, ¿eh? Sí, entonces quizá pongo el dedo en la llaga de que yo como representante de la formación profesional creo que en la secundaria y en la primaria tenemos un gran problema, ¿eh? Precisamente hace 2 semanas estuve en un congreso de formación profesional que se hizo en el País Vasco, en nuestro congreso, el de la Asociación de FM Empresa al que yo pertenezco, y era uno de los temas a debate. Es decir, de hecho el año que viene se va a hacer un congreso aquí en Valencia del Ministerio sobre orientación, porque vemos que no se les orienta adecuadamente ni en la secundaria ni en la primaria mucho menos, evidentemente, y habría que empezar ya a que conozcan no las carreras clásicas de Derecho, Medicina, sino que hay muchas más carreras en la universidad, se han creado ahora muchas, ¿no? Que las conozcan, pero que también conozcan la formación profesional, porque la formación profesional es un paso hacia la universidad, es decir, casi el 30% de los alumnos se van luego a la universidad, y el 8% de los alumnos que yo tengo en grado superior son graduados en la universidad, es decir, que hay pasos comunicantes. Entonces hay que empezar a quitar estereotipos y empezar a formar, a orientar adecuadamente y que las chicas visualicen no que tienen que hacer una carrera de ciencias o de sanidad, de letras o de sanidad, sino que van a hacer una profesión de ciencias y tecnología, ¿no? Yo creo que ese es el gran cambio que tenemos que hacer, ¿eh? ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hay que echarle ideas, es decir, yo, por ejemplo, en el congreso del País Vasco estuvimos en un centro, en Tolosa Aldea, que creo que vosotros lo conocéis, tiene cierta relación, bueno, que a los alumnos de primaria los tenían en una aula de formación profesional. O sea, una extraescolar, cuando salían del colegio, se llevaban una extraescolar era tenerlos en un centro en un aula y crear proyectos, jugando, y el 50% eran chicas. Pues quizá habrá que hacer eso, ¿no? Sí, hay distintas acciones que se están realizando por todos los organismos e instituciones. Yo creo que está el foco en despertar vocaciones STEM en las niñas, porque además parece que si no despiertas esa vocación por la ciencia, las matemáticas, la ingeniería a los 11 años, luego es difícil, claro, que con 16 les venga esa iniciativa. Entonces, por eso se está actuando en primaria, fundamentalmente, para despertar esto. Y luego, en relación con FP y la orientación, me parece muy interesante lo que dices, porque incluso la gente no es consciente que las propias universidades, con los ciclos formativos, tenemos convenios establecidos de reconocimiento de créditos. Pueden venir directamente con un FP que entran en la universidad y se les reconocen más de 30 créditos universitarios en función de la titulación que hayan hecho en FP y la que elijan en la universidad. Y yo creo que es un gran desconocido en ese sentido las oportunidades que ofrece la FP. Y luego también es un desconocido enorme para los orientadores la cantidad de grados que hay desde que entramos en el proceso de Bolonia. Porque claro, ahora antes era muy fácil, uno hablaba del Politécnico y hablaba de 10 carreras de ingeniería y ahora hablamos de 45 grados. Entonces, bueno, pues entiendo que es difícil, ¿eh? Y la orientación es básica, pero primero hay que formar a los orientadores en todos los cambios que hay que hacer una gran revolución en la orientación, ¿eh? Sí. Y creo que la que tenemos ahora no funciona. Y a lo mejor habrá que la orientación hacerla desde fuera de los centros, porque muchas veces yo que relaciono con los centros de secundaria están un poco intoxicados, ¿eh? Digamos que no ejercen libremente su labor de orientación muchas veces, no siempre, pero muchas veces están condicionados a que el centro le interesa que haya alumnos de bachiller y por tanto a los alumnos de secundaria no se les puede orientar de que hagan formación profesional de grado medio, porque es que hay que llenar los grupos de bachiller, porque si no los puestos de trabajo peligran, ¿no?
ese tipo de cosas pasan. Y luego nos encontramos con los profesores de bachiller que la mayoría entienden que si un alumno que es brillante se le ocurre hacer formación profesional es un fracaso suyo. Ese tipo de cosas pasan. Sí, porque ha tenido a lo mejor en el pasado el efecto Claro, una sí, claro. Y entonces, a ver cómo transformamos ese tipo de cosas para... Una revolución. Una gran revolución. Sí, cuando quieras, Enrique. Yo, estando de acuerdo en que evidentemente las cifras de las mujeres en las carreras STEM pues, son bajas y que son necesarias muchas acciones para fomentarlo y desde edades tempranas, sin duda, cuanto antes mejor, voy a darle un poquito la vuelta a la pregunta, es decir, al final estamos hablando de emprendimiento y mujer, ¿no? Porque así también un poco introduzco la experiencia que tenemos nosotros con el grado de liderazgo emprendedor e innovación, en el cual el 45% de los alumnos son mujeres y que después eso revierte en que cuando montan sus propios proyectos se rodean de mujeres, ¿no? Independientemente de que después efectivamente cuando llegan a necesitar un equipo para lanzar el proyecto, pues se encuentran con ese bajo número de mujeres en las carreras técnicas en el caso de que el proyecto tenga relacionado con la tecnología. En este caso, por eso vuelvo un poco a lo de enseñar a emprender. Tenemos la idea siempre en que para emprender se tiene que salir de una carrera técnica, es decir, ingeniero de telecomunicaciones o ingeniera de telecomunicaciones, vas a montar un negocio de telecomunicaciones, eres abogado, vas a montar un bufete de abogados. Es decir, nosotros en esta titulación lo que pretendemos es, de una manera transversal, enseñar a emprender. Es un grado, liderazgo emprendedor e innovación, volvemos a los vascos, lo realizamos en colaboración con la Universidad de Mondragón, en el que se enseña a emprender en el sentido en que los alumnos y las alumnas montan una empresa desde el primer curso, una empresa real que tiene su CIF, que necesitan facturar para aprobar, hay un indicador de facturación para aprobar, y que ellos dentro de esos proyectos y esos negocios que tienen, diversifican, lógicamente, a medida que empieces un grado de 4 años, los proyectos en primero no tienen la entidad que van teniendo sucesivamente a lo largo de los cursos, pero tenemos proyectos tecnológicos, proyectos de servicios que se convierten en realidad porque no tienen más remedio. No tienen más remedio que ponerlos en marcha para aprobar. Lógicamente ahí se trabajan las competencias, los roles de liderazgo en marketing, en finanzas, en clientes, que son rotatorios para que cada uno de ellos y de ellas lo testen. Y además también una de las características que tiene el grado es que como llevan proyectos reales, se les lanza al mundo a que practiquen y pongan a prueba esos proyectos emprendedores. Es un grado basado en metodología finlandesa, donde hay ejemplos que comentaba mi compañero de animar a emprender en titulaciones en las que totalmente pensarías que es inviable, como enfermería, por ejemplo. Esta misma metodología la he visto aplicado en la Universidad de Turku, una enfermería, y dices, ostras, ¿es posible? Y lo es, ¿no? Entonces viajan 7 semanas a Europa con sus proyectos en primero, un mes a San Francisco, Seattle en segundo, y en tercero viajan 2 meses a India y 2 a China para trabajar esos ecosistemas emprendedores de países emergentes, tecnológicos y recién llegaditos del bachillerato, los lanzas al mercado y se pegan unas leches míticas, pero lo trabajan desde la práctica. Yo puedo escribir un libro en cuanto a anécdotas de proyectos que han hecho, pero un libro, vamos. Oye, ¿tienes algún dato de los estudiantes luego egresados que continúan con su empresa? Las empresas, el índice de supervivencia de las empresas a los 2 o 3 años de haberlas constituido, ¿tenéis medidos los datos? Sí, nosotros empezamos en el 2015, fue la primera generación, hasta los 4 años, 2019, que es cuando se acabó, no pudimos medir, sí que tenemos datos a nivel global de todos los labs donde se imparte esta titulación, ¿no? Ocurre una cosa, que al principio, como es un grado oficial y tienen que hacer proyectos final de grado, este proyecto es lo único que hacen a nivel individual dentro del grado, porque la titulación fomenta el emprendimiento en equipo. Y estos son los que son, como llamo yo, los culos inquietos, los que tienen ideas, los que ese grado de riesgo que pueden tener, como dice el informe, el 44% tiene aversión al riesgo para emprender, estos se les da igual, ¿no? Pero efectivamente la parte técnica no la controlan. Se tienen que rodear de un equipo en el que si tienen que desarrollar una app, buscarán informáticos, informáticas, ingenieros, ingenieras, gente de marketing, pero al final para emprender en equipo se necesitan perfiles diferentes, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que preguntabas, ocurrió una cosa que era un perfil tan novedoso
con esa creatividad, innovación, esa experiencia de esos 4 años, cuando hacían el proyecto final de grado, las empresas decían, te quiero que te quedes. Entonces bloqueaba un poco lo que era el propio emprendimiento, que al fin y al cabo era el objetivo del grado. Entonces sí que empezamos a establecer acciones para que, digamos, mucho más apoyo en fases previas, para que cuando llegaran a cuarto hicieran el proyecto final de grado de su propio proyecto emprendedor. Nosotros hasta habremos creado unas 15 empresas que siguen funcionando desde 2019, por decirlo un ejemplo, y actualmente pueden haber en los labs donde se imparte, que es Irún, Oñati, Bilbao, Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Seúl, Puebla, en México, alrededor de 1.200 emprendedores activos en equipo, siempre en equipo, y el índice de creación de empresas es bastante alto. Bastante alto. Ahora no te podría decir el porcentaje, pero llevo ya tiempo un poquito desconectado pero yo creo que es esa radicalidad que hablábamos anteriormente, ese apostar por una formación radical para emprender y después fomentar ese emprendimiento en equipo. O sea, está prohibido realizar un proyecto individual dentro del grado. Prohibido. Porque te tienen que enfrentar a gestión de conflictos, toma de decisiones, diseño de estrategia y, vamos, corren los cuchillos en las sesiones. Tienen que firmar un pacto de socios, ¿no? Cuando inician el trabajo. Además piensa, recién salidos de bachillerato, te encuentras en que en el mes de septiembre tienes una empresa, tienes tu CIF, tienes que crear estatutos, elegir presidente, bueno, Muy bien, pues felicidades. Que sepáis que estáis acabando con las cenas de amigos de la universidad. Sí. Que aquello que va quedando después que vas quedando. Bueno, volviendo a la... Tú decías, ¿cómo emprender en femenino, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, la presencia femenina en las aulas no es un problema. Es decir, por tanto, no es un tema de que se emprenda más o menos, que sí, efectivamente, al final es un problema de emprendimiento, es un problema de, como decíamos antes, de transversalidad, es un problema de que las herramientas estén al alcance propiamente de todas las personas que puedan generarse ese espíritu emprendedor, ¿no? Es decir, totalmente de acuerdo con que emprender no es tecnología, es decir, o no únicamente es tecnología, sino que emprender es todo aquello que pueda generar un aporte al entorno, ¿no? a la sociedad, desde el magisterio, desde el trabajo social, desde las relaciones laborales, desde la economía, desde el turismo, desde las matemáticas. Es decir, es que la idea es que yo creo que donde se debería poner el énfasis es en que la universidad enseñe el lenguaje del emprendimiento, ¿vale? Es decir, que se les hable de un elemento tan importante como es el territorio, que se les hable de las necesidades del territorio, que se les hable de la industria, de las características de su territorio. Es decir, al final, nuestro alumnado va a ser o serán actores de ese territorio, ¿no? Actores socioeconómicos, actores que pueden estar en el lado de la administración pública, actores que pueden estar en el lado del sector privado, actores que pueden estar como promotores de la participación, como receptores de la participación, como ciudadanía propiamente. Es decir, yo creo que nuestra labor principal, esa transversalidad del emprendimiento, está en que sean conscientes de que van a ser actores para la participación futura en la sociedad. Entonces, se les debe enseñar qué es participar, se les debe enseñar qué es esto del espíritu motor, ¿no? Es decir, yo ya no hablaría de emprendedor motor, es decir, aquello que va a permitir de alguna manera que pueda generar algo de cara al futuro. Por tanto, yo le pondría un mayor énfasis en la interdisciplinaridad y en buscar. A mí lo que me preocupa mucho es cómo. Es decir, esto de la metodología que tanto en la universidad le damos vueltas, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ponemos? Porque a mí me ha pasado organizar un seminario que entiendo que es complementario a la actividad que hacemos en las aulas y que después el alumnado no está interesado porque no le va a dar créditos. No le va a dar un rendimiento académico, con lo cual no lo van a poner en su paquete de oferta a las empresas, aunque les aporte. Entonces, claro, si yo le ofrezco esta terminología fuera pues posiblemente voy a sentir o voy a tener ese rechazo. Entonces yo creo que ahí se le debería dar una vuelta. Yo creo que deberíamos aprender mucho de los niveles inferiores, de las experiencias que ya se han tenido y de cómo lo han integrado, para poder de alguna manera aprender, como hemos hecho en proyectos colaborativos, como hemos hecho en aprendizaje servicio, como hemos hecho en yo creo que cualquier tipo de metodología que hemos implantado en la universidad.
Bueno, yo creo que es importante aprovechar ese 10% de los créditos totales del grado que nos permite la ley de reconocer créditos por actividades extracurriculares, entre las que se encuentran las actividades relacionadas con el emprendimiento. De hecho, nosotros justo el año pasado hemos incrementado hasta 18 créditos en los títulos de grado. Se pueden reconocer todos los estudiantes por este tipo de actividades que pues simplemente son asignaturas de menos que cursan de la parte de optatividad, de la materia de optatividad. Yo creo que esto es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Recapitulamos algunos puntos. Hemos llegado a la hora, a la 1:30 se ha hecho corto, ¿verdad? Esto, la verdad es que seguiríamos un buen rato hablando. Han sido puntos de vista muy buenos. Yo me he anotado algunas cosas, pero si queréis las digo y luego apuntáis alguna última frase como conclusión personal de cada uno de vosotros. Bueno, por un lado, me quedo con la idea de que actualmente tenemos suerte en España porque en FP todos los estudiantes salen con competencias, con formación en competencias emprendedoras y que además ahora van a poder incrementarlas y aplicarlas en las aulas Emprende que se están dotando desde el Ministerio. Luego, Enrique, pues me quedo con la idea también de que hay que introducir el emprendimiento desde primaria y secundaria con metodologías más radicales. De Ricard también, que la formación en emprendimiento debe ser transversal a todas las titulaciones y no solo en el eje vertical. Mariano, que hay que despertar vocaciones entre las mujeres y que hay que orientar adecuadamente en primaria y secundaria. Hay que dar una revolución, hay que hacer una revolución en la orientación en primaria y en secundaria. Y bueno, y también que emprender no es solamente tecnología, que debemos enseñar a nuestros egresados que ellos van a ser los actores de esa participación futura de la sociedad y que por tanto ahí está también ese emprendimiento y que pongamos el énfasis en la interdisciplinariedad de los equipos que son los que van a favorecer que luego las empresas tengan éxito. Y bueno, ahora os toca un titular que queráis dejar vosotros. Yo si queréis, dos cositas rápidas respecto a lo que os he comentado. O sea, fomentar el emprendimiento desde etapas tempranas. Yo soy el que se me caen las lágrimas cuando en verano, que parece ser que florece el espíritu del emprendimiento, los niños se ponen a vender pulseras en el paseo marítimo. Yo me siento con ellos y les explico, y les cuento, les analizamos los costes porque no los tienen claros. Sí, o sea, porque además les sale, ¿no? Les sale. Y eso es lo que hay que, con acciones, como comentaba Mariano al principio, es decir, ese enganche desde el principio hasta el final, ¿no? Y por otra parte, lo de que emprender no es solo tecnología. Yo, por lo que comentaba Ricardo ahora, yo muchas veces me he pensado que voy a montar una deceleradora de empresas. Porque, porque hoy en día es todo tecnología, parece ser que los jóvenes lo pueden montar, startups tecnológicas. La tecnología es una herramienta, pero hay muchas necesidades en el territorio, en la despoblación, en aspectos sociales. Entonces yo soy un fuerte defensor del emprendimiento, apoyado en tecnología, si no hoy en día estás fuera, pero también utilizar esa deceleradora. Sí, tienes una idea, pero tranquilo, no va. Rondas de inversión, vas a proyectos como comentaban anteriormente, está basado en ya te estoy pidiendo pasta para dentro de 3 años vender, y la venderé por tanto si recuperarás tanto. Hostia, a ver, que hay muchas más necesidades y ámbitos de emprendimiento apoyados por la tecnología que cubren necesidades y que te das cuenta de lo que aportas al territorio. Yo soy firme defensor de montar esa deceleradora de empresas para pararse a pensar, ¿no? Muy bien. Ricardo. No, yo simplemente volvería a la idea de la transversalidad que has recogido tú, ¿no? Es decir, yo creo que lo tenemos que integrar a todos los niveles y sobre todo buscar que formamos a personas de futuro, ¿no? A actores de lo que sea territorio. Yo creo que lo has resumido en ese aspecto de manera perfecta. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si el público tiene alguna consideración o cuestión que quiera hacer a los ponentes. Pues yo terminé, que no he dicho mi conclusión. A ver, perdón, Mariano. Es que me he adelantado yo. De verdad, perdón, yo como iba así. Es decir, yo lo que creo es que debemos crear y que exista ese ecosistema de emprendimiento, que sí que sé que hay algo elaborado, pero que esté implicado la formación profesional, que esté implicado las universidades, que esté implicado el territorio, es decir, los ADL, los ayuntamientos, las diputaciones, la comunidad autónoma, que se genere eso, porque sí que hay, pero yo creo que falta mejorarlo, con el objetivo de que ese 10% en España, a ver si llegamos al 15% europeo, de posible emprendedor no tenga la posibilidad de poder emprender. Es decir, que le demos la facilidad de poder emprender.
hace un momento estábamos hablando y decimos, a ver si tenemos una aplicación en la que cualquier posible emprendedor entre, esté registrado, tanto lo controle la ADL como el centro educativo, y que podamos ayudarle, ¿no? Un itinerario. La verdad es que la colaboración entre todos los organismos, ¿no?, que estamos empujando en el mismo sentido es fundamental, porque si cada uno empuja por donde cree que debe empujar, pero no nos hablamos, sí, mal vamos. Debemos coordinarnos bien para que sumando multipliquemos realmente. Exacto. Hemos hablado de los vascos, pero yo creo que en la Comunidad Valenciana, de unos años a esta parte, tenemos un muy buen sistema, un muy buen ecosistema, emprendedor, innovador, muy bueno, muy bueno. ¿Que podemos hacer mejores conexiones y trabajar todos más conjuntamente? Perfecto. Pero no nos tenemos fijos tampoco. Tenemos mejor clima con lo cual. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Hay una pregunta por aquí, perdón? Sí, ya un poquito tarde, pero bueno, la charla ha sido muy interesante. Yo ahora esta mañana no dije cómo más pero me da la sensación de que hay una desconexión con la empresa. Yo creo que más de una charla, se ha puesto de manifiesto esa desconexión que hay con la empresa. Es decir, para la velocidad, el emprendimiento, la tecnología, que al final la empresa no queda fuera, es una empresa. Y yo creo que si esa falta quizás es esa conexión. O sea, nosotros necesitamos profesionales, no lo encontramos. Y cuando lo encontramos y lo formamos, se nos van. Entonces hay una guerra entre empresas de captar profesional, hay una guerra de formar a ese profesional. Queremos formar a nuestros profesionales. Nosotros estamos en un trabajo muy específico, muy concreto y no encontramos en ningún sitio. Entonces sí que nos gustaría pues, tener una participación mucho más activa. Y no vemos posibilidad de hacerla, porque ya hablaba el otro día con el rector de la Universidad de Madrid y me decía eso, es que poner en marcha un nuevo lanzamiento de un proyecto, dice, es una aventura, no somos capaces de ponerlo en marcha. No, pero por ejemplo, en el caso, te hablo del caso que conozco respecto a lo que dices, que es la Universidad Politécnica de Valencia. Nosotros precisamente la formación en emprendimiento la hacemos para que el estudiante pueda emprender su propia iniciativa, su propia empresa o intraemprender en otra empresa. Y de hecho hacemos lo que llamamos matchings de grandes corporates, grandes empresas que vienen a simplemente plantear retos para que resuelvan los estudiantes. Eso lo hacemos en modo hackathon, en modo challenge, y luego la empresa elige, bueno, se monta un jurado, se eligen a los ganadores y las empresas luego contactan, a lo mejor no solo con el ganador, sino con otros que han visto, que han planteado soluciones que no ha sido la mejor a ese reto, pero sí que les ha gustado la forma de trabajar en equipo durante los 2 días que ha durado ese hackathon, donde se les ha dado la formación para resolver el reto y luego han tenido que hacer el pitch, ¿no?, presentando las soluciones y demás. Entonces, dentro de lo que es la UTV sí que tenemos bastantes eventos de matching de corporates o empresas con estudiantes o startups de la propia universidad. Nosotros estamos generando unas 40 startups al año de equipos multidisciplinares donde al menos uno de los miembros del equipo es egresado o estudiante de la universidad, si no, no puede entrar en el programa. O sea, de la empresa al menos una persona tiene que tener una vinculación. Y ahí están saliendo conexiones muy buenas. Y es verdad que hay emprendedores que acaban siendo contratados por grandes empresas y o bien se quedan otros socios la startup que han creado, o bien la venden, o en algunos casos la han cerrado porque han preferido irse a la empresa. O sea que sí que está, la formación en emprendimiento está favoreciendo también a las empresas que están contratando a estos estudiantes que bueno, yo creo que al final emprenderse en las propias administraciones públicas es necesario emprender. No podemos seguir haciendo lo mismo que se está haciendo toda la vida. O sea, y en las empresas pues lo mismo. Y ahora mismo, por ejemplo, con todo el tema de la innovación abierta, o sea, esto requiere de emprendimiento también. Pero estoy de acuerdo contigo que hay que acercar la empresa, la universidad a la empresa, y la empresa tiene que entrar a la universidad y a las aulas y a los programas que desarrollamos. Y nosotros los programas los tenemos todos vinculados a empresas, a través de cátedras también, que eso nos facilita mucho el acercamiento a las distintas empresas, y luego los propios retos que les pedimos retos a las empresas y los transformamos en competiciones. ¿Qué nombre tiene? La empresa es Nucleonova. Ah, muy bien, pues nada, hablamos. Encantada. Bueno, si tenemos eso, yo también, en relación con la pregunta, no sé qué perfiles de talento buscáis, si son graduados
o son también perfiles de formación profesional. Pero en cuanto a formación profesional, yo que soy miembro de la ejecutiva de la asociación FP Empresa, que somos la asociación de centros de ámbito nacional, representamos al 30% de los centros públicos, privados, concertados, de los que somos socios tanto Florida como Mislata. Yo soy el representante territorial. La asociación se llama Asociación FP Empresa. Estamos abiertos y potenciamos facilitar, colaborar con las empresas facilitando talento y que colaboréis también en el desarrollo de la formación profesional dual. De hecho, por ejemplo, en el congreso que estuvimos la semana pasada, pues estaba Volkswagen, estaba Acciona, estaban grandes empresas que cuando necesitan talento y talento profesional se acercan a la asociación y dicen: necesito Iberdrola, técnicos en electricidad, técnicos en informática. Pues a nivel nacional es fácil acceder y ofertar y buscar talento. Sí que es cierto que estamos tan atomizados que hay veces que para una empresa grande a lo mejor encontrar talento en diferentes partes, pues tienes que ir llamando puerta por puerta a muchos centros, muchos institutos, es complicado, pero que hay fórmulas. Y comentar que en la formación estamos abiertos. Abiertos para eso, para facilitar esa inserción laboral, para crear proyectos de FP Dual en la que la empresa está participando en la formación y por tanto está familiarizando a ese alumno que después se lo va a quedar y lo va a fidelizar. Por lo tanto, hay opciones. Hace poco, en las otras sesiones estaba hablando de ciberseguridad. En mi centro y en Huesco tenemos el máster de ciberseguridad e información profesional, algo que la gente no sabe que existe. Los másteres de FP, algo novedoso del plan de modernización del FP. Bueno, todos están colocados. ¿Qué está pasando con el tema del talento? Pues que yo tengo profesores del sistema, es decir, profesores funcionarios, pero también tenemos especialistas que son de las 3 o 4 multinacionales o empresas importantes valencianas de ciberseguridad que vienen a dar clase porque quieren el talento. O sea, no vienen por el sueldo porque saben que lo que les pagamos no es un gran sueldo, pero sí que viene porque luego se llevan todos colocados. Entonces, pues quizá esas son fórmulas para conseguir talento, ¿no? Sí, así es. Es cierto que no hemos hablado aquí de la formación dual, que cada día está siendo más relevante. Por primera vez este año sale el máster de telecomunicaciones, por ejemplo, en la UPV con formación dual. Y tenemos 50 empresas que van a coger estudiantes para que... Es un mecanismo esto es talento, la universidad y la FP Dual y los grados o másteres. Para captar talento, Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por la asistencia y por la participación, unos ponentes de lujo, así es que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Como tú muy bien has dicho, unos ponentes de lujo. Otra visión más que hemos visto complementaria. Y ahora es el momento de tomar un pequeño pisco labis y comentar cosas y hablar unos con otros. Y os recordamos que para los que queráis, a las 4 menos cuarto volvemos aquí con la última mesa en la que vamos a abordar un ejemplo de colaboración con la Asociación de Parques Tecnológicos de España y ENISA para acelerar una serie de startups que está teniendo unos resultados en su primera edición muy interesantes y que nos lo van a contar los protagonistas de primera mano. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta sesión de mañana. Muchas gracias.